que usamos. Eso es importante, ¿no? Miren, nosotros usamos cardiotomografía, ¿no? Como una herramienta de uso para valorar la anatomía, básicamente. O sea, nos permite evaluar bastante bien el corazón y también los grandes vasos, ¿no? Como las coronarias y otros vasos cardíacos como la arteria aorta, el tronco pulmonar. Entonces, la evaluación del corazón en grandes vasos es bastante útil, ¿no? Con la cardiotomografía, ¿bien? Nos permite detectar o diagnosticar enfermedades de arterias coronarias. Evaluamos el score de calcio ahí que vamos a ver, ¿ya? Que es un score netamente predictivo, ¿no? Que nos dice que si este paciente va a sufrir o no en un futuro un evento cardioisquémico coronario, ¿no? Entonces, esto es importante. Nos permite evaluar la permeabilidad de los injertos o estén coronarios implantados, ¿no? Es decir, cuando hace una cirugía al paciente, ¿no? Le coloca un stent, un injerto coronario, el método de elección para seguirnos es la cardiotomografía. La cardiotomografía, al igual que la ecocardiografía, me permite evaluar la volumetría y la función cardíaca, ¿no? O sea, yo puedo sacar volúmenes con la cardiopulmonía, ¿no? Al igual que se hace con la ecocardiografía, también podemos hacerlo con la tomografía y con la resonancia magnética también, ¿no? ¿Es su función principal? No, pero sí es una función que también se puede obtener con la cardiotomografía. Miren estas imágenes, ¿no? De tomografía, una set superior e inferior de imágenes de cardiotomografía, donde vemos las diferentes cavidades y estructuras vasculares. El detalle anatómico que vemos con una cardio-TC para evaluar la anatomía cardíaca y coronaria es bastante bueno, ¿no? Es una representación, ¿no? Esquemática donde podemos ver las coronarios. Aquí vemos la raíz aórtica, la coronaria derecha e izquierda, ¿no? En sus diferentes modalidades. Si ustedes ven el detalle anatómico de estas, es bastante bueno, ¿no? Entonces, esa calidad de imágenes nos permite una cardio-TC, ¿no? O sea, podemos evaluar bastante bien variantes anatómicas, ¿no? Defectos patológicos, ¿no? Hay dos imágenes, ¿no? Esta es una imagen en 3D y esta es una imagen en 2D. Ambas, ¿no? Mostrando las coronarias, en este caso enfocándose en la coronaria izquierda. Aquí vemos su bifurcación circunfleja y descendente anterior. En esta imagen en 3D también, ¿no? La descendente anterior y circunfleja. Miren, o sea, prácticamente veo la coronaria en toda su extensión, ¿no? Entonces, fácilmente puedo detectar con estas imágenes una alteración de estas, ¿no? Una estenosis, ¿no? Una duplicación, una agenesia, un trayecto defectuoso, ¿no? Entonces, eh, vean que es bastante importante, bastante útil, ¿no? La evaluación con cardiotomografía de las coronarias, ¿no? Tengo otra imagen donde evalúo básicamente la descendente anterior. Vean que desde su origen hasta que termina en el ápice cardíaco, lo estoy evaluando en toda su extensión, ¿no? Esta estructura, que es una estructura curva, ¿no? Que tiene un trayecto bastante sinuoso, es bastante, es bastante útil esta imagen para yo ver todo su trayecto, ¿no? Miren, tanto en esta imagen de la izquierda como en la derecha, puedo ver prácticamente todo el trayecto de la arteria descendente de la izquierda y valorar su lumen, su trayecto, ¿no? Su anatomía, ¿no? La presencia de colaterales anómalas, la presencia de vasos estenóticos, ¿no? Vasos anormales. Entonces es bastante útil la cardio-TC, ¿no? La cardio-TC es el método de estudio de evaluación de coronaria y de corazón que más utilizamos en la práctica clínica diaria. Cada vez que nos llegan pacientes, ¿no? Para una evaluación cardíaca o coronaria, es la cardio-TC la que nos permite evaluar todo esto, ¿no? Entonces, dar un diagnóstico de estenosis, dar un diagnóstico de anomalías del trayecto de las coronarias, en un paciente que quizás haya tenido un evento isquémico coronario o que está en estudio, ¿no? En su defecto. Vean otras dos imágenes en 2D y 3D de las ramas sectales de la arteria descendente anterior, ¿no? Estas ramas sectales son bastante pequeñas, ¿no? Son bastante pequeñas y es el método, como les dije, ¿no? Cardiografía, donde yo veo bastante bien estos ramas sectales, ¿no? Y de todos los métodos que tenemos a disposición, la cardiopulmonía es el que me permite ver mejor esto. Sacando de esto a la angiografía, ¿no? La cardiopulmonía es el que me permite ver bastante bien el trayecto de estos pasos, ¿no? Entonces, para anatomía es bastante claro, bastante útil.
esto, ¿ya? Otra utilidad que le damos bastante, ¿no? énfasis en el medio hospitalario es para evaluar la probabilidad de injertos si estén coronarios, ¿no? Cada vez que nos mandan pacientes, ¿no? que han sido sometidos a injertos o estén coronarios, es con la tomografía que básicamente evaluamos este trayecto, ¿no? Miren aquí arriba estén en dos imágenes, una frontal y una oblicua, donde podemos ver el trayecto del estén, ¿no? Podemos ver si este estén, ¿no? se ha estenosado, si este estén se ha desplazado, si este estén no está haciendo, está sufriendo una alteración en su trayecto. Entonces, esta evaluación de estos estén o injertos coronarios bastante útil, ¿no? con la tomografía, ¿no? Entonces vean la utilidad importante que le damos a la tomografía en la práctica clínica diaria, ¿no? Múltiples pacientes que se someten a angioplastías, ¿no? Estén coronarios, estén aórticos, ¿no? Diferentes tipos de dispositivos, ¿no? De reemplazo o intraluminales son bastante bien evaluados con la tomografía, ¿ok? Otra utilidad que le damos a la cardiotomografía es detectar y diagnosticar la enfermedad coronaria, el famoso score de calcio que usamos, ¿no? El score de calcio es algo bastante sencillo, ¿no? En el score de calcio yo pretendo una cosa. Lo que quiero es cuantificar cuánto calcio hay en las coronarias, ¿no? Ustedes saben que un evento, un evento isquémico cardíaco se debe a un defecto de flujo en las coronarias, ¿no? Y dentro de lo más importante de las coronarias es ver su lumen, ¿no? Es ver el calibre de las coronarias, ¿no? Es ver si están comprometidas con enfermedad aterosclerótica, ¿no? Que es el principal factor que predispone a lo que es estenosis coronaria, ¿no? Los eventos trombóticos y embólicos, ¿no? Los efectos tromboembólicos, básicamente. Entonces, el score de calcio con la cardiotomografía me permite evaluar a mí cuánto calcio hay en las arterias coronarias, ¿ya? El score de calcio es una técnica no invasiva que da información sobre la presencia, es decir, me dicen, ¿hay o no hay? La ubicación, ¿no? Claro, me dicen si es la coronaria derecha, la coronaria izquierda, es la descendente anterior, la compleja, la descendente posterior, es una rama septal, y la extensión de la placa calcificada en las coronarias, ¿no? Es decir, me habla de todos de estos criterios, ¿no? Y al final y al cabo lo que hacemos es cuantificar estos en todos los segmentos de las coronarias y nos da un valor pronóstico, ¿no? Lo que hacemos es bastante sencillo, ¿no? Sacamos una tomografía, ¿no? Evaluamos las calcificaciones en las diferentes arterias coronarias y al final obtenemos una sumatoria, ¿no? Que lo, que lo englobamos en unas tablas como estas, ¿no? Y esas tablas nos hablan de la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Si me sale un valor de más de 400, hay una alta probabilidad, esto es probabilidad ya, de que este paciente al menos sufra una estenosis coronaria considerable en el futuro. ¿Ya? Generalmente en un periodo de 2, 3 años, de 2 a 5 años, ¿ya? Entonces, el score de calcio no es un score predictivo de probabilidad. Es algo así como la densitometría ósea que se le hace a las mujeres adultas, ¿no? Que predice que esta paciente pues, tiene riesgo de sufrir una fractura. Igual es el score de calcio. Predice si estos pacientes en un futuro van a hacer un evento coronario, ¿no? Y a partir de 100 es donde es importante para nosotros, ¿no? Entonces, este score de calcio lo pide el cardiólogo para evaluar a pacientes, ¿no? Que tengan factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Sean pacientes obesos, pacientes fumadores, pacientes varones adultos por encima de 50 años, con hipercolesterolemia o algún evento isquémico coronario previo. Entonces, es básicamente pronóstico esto, ¿ya? Entonces, esas son las principales utilidades de la cardiotomografía. La cardiorresonancia también tiene bastante utilidad, ¿ya? En lo que es la evaluación de la morfología y caracterización de tejidos, ¿no? En la funcionalidad y medición de volúmenes o flujos, ¿no? Como el ecocardio, como la cardio-TC. Recuerden que no es su función principal, pero si hago una cardiorresonancia o una cardio-TC, puedo sacar flujos, volúmenes, ¿no? En lo que más es útil es en la evaluación de la perfusión basal y el estrés. Es decir, eh, ver si hay un efecto, un evento isquémico, es decir, si hay un evento isquémico coronario
sutil, ¿no? Es decir, hay pacientes en que hacen eventos isquémicos cuando hacen una actividad física moderada o intensa. Entonces aquí lo que pretende es someter un estrés al paciente, básicamente al músculo, y ver en estas condiciones de estrés cómo se comporta el músculo, ¿no? El miocardio, ¿no? Esto me permite evaluar la cardiorresonancia. Perderse el tardío viabilidad en el caso de infartos que hayan sucedido. La cardiorresonancia me permite evaluar si esa zona de infarto es un tejido ya necrótico o es un tejido viable aún, ¿no? Es el único método que me permite hacer eso. Tomografía no me permite evaluar viabilidad, pero resonancia sí, es el único que me permite hacer eso. Y evaluar los vasos por medio de la angioresonancia, pues, ¿no? Como les dije, evaluar la morfología y caracterización de tejidos, al igual que lo hace el cardio-TC, pero preferimos hacer cardio-TC porque está más disponible y es menos costoso la cardiotomografía. La medición de volúmenes, ¿no? La medición de volúmenes y funcionalidad, como les dije, se puede hacer con la tomografía y resonancia, pero no es no es la principal función. Lo que sí es un poco más útil es para ver la perfusión, ¿no? Cómo está la perfusión basal y en estrés, ¿no? Es decir, sometemos al paciente, ¿no? Con drogas vasoactivas o en su defecto actividad física y evaluamos cómo es que el miocardio reacciona ante el estrés, ¿no? Al estrés metabólico, en este caso, de oxígeno. Y sobre todo me sirve para esto. Solamente tomografía, como les mencioné, es el único método que me permite a mí decir si es que el paciente, cuando ha sufrido un infarto de miocardio, el tejido es viable o no viable. Ya, no hay otro método de imagen que me permita decir esto, solamente la resonancia. ¿Ya? Diferenciar si es un tejido cicatricial o es un tejido viable. ¿Ya? Ahora sí damos de lleno al tema que nos toca ver hoy. Yo te doy una previa porque tanto cardio-TC como cardiotomografía son útiles en la evaluación de la imagen del corazón y grandes vasos. ¿Ya? Cuando queremos evaluar el corazón y los grandes vasos, tenemos la radiografía simple, la ecocardiografía, la tomografía espiral multicorte en su versión de cardio-TC, la resonancia magnética nuclear en su versión de cardio-resonancia que hemos visto ahora, el intervencionismo por medio del cateterismo cardíaco y la medicina nuclear que también nos ve funcionalidad básicamente. Entonces hay tres, ¿no? Grandes métodos de diagnóstico. El ecocardio, que es el primer método, generalmente lo hace el cardiólogo, evalúa básicamente cavidades, funcionalidad, fracción de eyección, la cardiotomografía, para lo que les he mencionado hace un momento, y la cardiorresonancia. Esos tres son los métodos diagnósticos previos, ¿no? A un procedimiento invasivo que es el cateterismo cardíaco. Recuerden que siempre que sea factible, tenemos que usar métodos no invasivos, ¿ya? Entonces, esos métodos no invasivos son estos tres: la ecocardiografía, la cardiotomografía y cardiorresonancia. El cateterismo cardíaco no lo usamos como un método de diagnóstico, ya que es un método invasivo, ¿no? Generalmente lo usamos como un método terapéutico. Previo a la embolización, previo a la colocación de un stent, ¿no? Entonces, es un método invasivo el cateterismo cardíaco, ¿no? Finalmente, a lo que vamos es a esto, pues, ¿no? Al cateterismo cardíaco o en su defecto cirugía, que se usa mucho menos, ¿ya? Entonces, evaluemos primero la silueta cardíaca. La silueta cardíaca depende de varios factores. Uno es la edad, ¿no? El corazón de un neonato es diferente al corazón de un paciente pediátrico, diferente al corazón de un adulto joven o un adulto mayor. También depende del sexo. En el caso del varón, el corazón es más prominente que el de la mujer, tiene mayores dimensiones. El hábito corporal también influye bastante, ¿no? En un paciente no lectosómico es diferente a un paciente obeso, ¿no? Es diferente la configuración del corazón y la disposición también. La actividad física también es relevante, ¿no?
¿no? Alguien que realiza actividad física cotidiana diaria o un atleta de alto rendimiento tiene un corazón de mayores dimensiones comparado con una persona sedentaria, ¿sí? La inspiración es importante, ¿no? Normalmente cuando se evalúa el corazón en una radiografía, se le pide a la persona que tome aire lo máximo que pueda, con el fin de dar un tamaño real al corazón, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tomo mucho aire? Hay poca aspiración, la imagen cardíaca será de mayor magnitud. Es decir, voy a diagnosticar una cardiomegalia, pero es una pseudocardiomegalia, ¿no? Es por la inspiración. Es importante la inspiración. Las alteraciones torácicas también son relevantes, ¿no? La escoliosis, ¿no? El pectum excavatum. Es decir, hay alteraciones de la pared torácica que hacen que el corazón se vea de una configuración diferente o anormal incluso, ¿no? Pensando en ocasiones que es una falla cardíaca cuando es un defecto de pared, ¿no? Entonces, también tenemos en cuenta estos defectos de la pared torácica. Sobre todo la escoliosis, que es una dolencia bastante común en pacientes pediátricos y adultos. Y, pues, veamos cómo se ve el contorno cardiomedicinal en una radiografía de tórax posterior anterior. Recuerden que el estándar que se hace en una radiografía es posterior anterior porque el rayo ingresa de detrás hacia adelante, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una radiografía en posterior anterior, es decir, una frontal, yo voy a evaluar, ¿no? Tanto el borde superior derecho como el borde inferior derecho. En el borde superior derecho voy a ver a la vena innominada y la vena cava superior. Recuerden que las dos venas innominadas forman la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha, ¿no? Y en el borde inferior del derecho voy a ver la aurícula derecha. Esa es una radiografía de tórax en proyección posterior anterior. Lo primero que veo en la parte más superior es la vena innominada, ¿no? Inmediatamente por debajo veo la vena cava. Es ahí superior, ¿eh? No es inferior. Que desemboca en la aurícula derecha, ¿no? Pues en la parte superior veo estas dos líneas, el de la vena innominada y la vena cava superior, ¿recuerdan? Es superior. Y una protuberancia que es la aurícula derecha. En una radiografía de tórax normal. En el borde izquierdo, en la parte superior, voy a ver el botón aórtico. En la región media voy a ver el cono de la pulmonar o tronco de la pulmonar. Y en el borde inferior voy a ver el ventrículo izquierdo o el lápex. ¿Ya? Miren ahí. Esta prominencia de aquí, esta imagen redondeada, es el arco aórtico o el botón aórtico, como decimos, ¿no? Lo que está inmediatamente por debajo es el cono de la pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar. Y esta convexidad en la parte más inferior, ¿no? Es el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, esos son los contornos en el borde izquierdo del corazón, ¿no? Una región superior, media e inferior. Entonces, esos contornos nos llevan a los conceptos de los mogules del corazón, ¿no? Los mogules del corazón, ¿no? Haciendo referencia este es un mogul, es una protuberancia de nieve, ¿no? Se extrapola lo que es el corazón, ¿no? Los mogules del corazón son protuberancias del contorno cardiomediastinal en la radiografía del tórax frontal, es decir, lo que hemos visto hace un momento. En el borde derecho solo hay un mogul, y esto quiero que recuerden bien, porque es una pregunta muy común. Al borde derecho del corazón solamente hay un mogul, ¿ya? Y eso lo da la aurícula derecha, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Se veía una protuberancia y ese mogul o esa protuberancia es la aurícula derecha. En el borde izquierdo tenemos tres mogules fisiológicos, ¿ya? El primer mogul, que vemos el arco óptico, recuerdan una imagen anterior, una protuberancia del arco óptico. El segundo mogul de la segunda protuberancia es el tronco de la pulmonar. El cuarto mogul es el contorno del ventrículo izquierdo o el peso cardíaco, ¿ya? Entonces el primero, el segundo y el cuarto son fisiológicos. El tercer mogul siempre es patológico. Y eso es algo que quiero que recuerden bien, ¿ya? El tercer mogul es siempre patológico. El quinto mogul puede ser patológico o puede ser fisiológico, ¿ya? El quinto mogul está en el ángulo cardiofrénico, puede ser grasa, simplemente grasa prominente, o puede ser una lesión patológica como un quiste o una adenopatía, o una tumoración incluso, ¿ya? Entonces, lo que quiero que recuerden es que el tercer mogul siempre es patológico y que el quinto mogul no siempre es patológico.
puede ser fisiológico, pero también puede ser patológico. Miren este esquema de aquí. En el lado derecho solamente hay un módulo. En esta imagen radiográfica, en el borde derecho solamente hay una protuberancia que lo da la aurícula derecha. En el lado izquierdo tengo de forma fisiológica tres. Uno lo da el cono de la pulmonar, otro el tronco de la arteria pulmonar, y el cuarto lo da el ventrículo izquierdo. Hay un tercero, ¿no? Entre el segundo y el cuarto, que está aquí, que será como una protuberancia. Ese es siempre patológico, el tercer módulo, siempre es patológico. Y el quinto módulo, que es este, en este caso grasa epicárdica, lo cual es fisiológico, no siempre es patológico. ¿Ya? Entonces recuerden que el tercer módulo siempre es patológico, mientras que el quinto módulo no siempre. Es el signo del tercer módulo esto, ¿no? Miren, el primer, esta imagen radiográfica en incidencia frontal, donde vemos, ¿no? El módulo derecho, que es la aurícula derecha, el módulo superior, que es el botón de la arteria pulmonar, el cono de la pulmonar, el cuarto es el ventrículo izquierdo, y entre el segundo y el cuarto aparece una protuberancia, ¿no? El signo del tercer módulo, ¿no? Generalmente vemos patologías cuando vemos el tercer módulo. Les dije que siempre es patológico, ¿no? Generalmente puede ser por un aneurisma del ventrículo izquierdo, una orejuela izquierda agrandada, por ejemplo, por una insuficiencia mitral, estenosis mitral, una tumoración del ventrículo izquierdo también puede haber esto, un tumor mediastinal, restos tímicos, quiste pericárdico o miocárdico. Es decir, el tercer módulo siempre es patológico, ¿sí? Esas son solamente algunas de las patologías que pueden causar el agrandamiento de este tercer módulo, dándome el signo del tercer módulo. Miren aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una ecografía de tórax sin incidencia frontal, donde vemos, ¿no? Un corazón agrandado. Vemos en el lado izquierdo del corazón esta primera protuberancia, que es el botón aórtico, el tronco pulmonar, el ventrículo izquierdo, ¿no? Y entre el tercero y el cuarto aparece esta otra protuberancia, el signo del tercer lóbulo, ¿no? Y al ser evaluado una tomografía, vemos que es una imagen que sobresale del ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo que está agrandado, y sobre esta sobresale una imagen dilatada, aneurismática, ¿no? Un aneurisma del ventrículo izquierdo, ¿no? Que es una de las causas del tercer lóbulo, ¿ya? Y es una de las causas más comunes. Muy bien, seguimos con el contorno cardiomediastinal en una radiografía lateral. Cuando tenemos una radiografía lateral, ya evaluamos el borde anterior. Miren aquí. El borde anterior, me interesa que sepan, ¿ya? Miren, el borde anterior del corazón, el que contacta con el esternón, es el ventrículo derecho. Si ustedes le preguntan cuál es la cavidad cardíaca que se ve más anterior de una radiografía lateral de tórax, ese es el ventrículo derecho, ¿ya? En la parte posterior hay dos, ¿ya? Es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Mayoritariamente lo da la aurícula izquierda, es decir, la aurícula izquierda es la cavidad que ocupa el borde posterior de la silueta cardíaca, ¿ya? Y en menor medida el ventrículo izquierdo, ¿no? Pero si ustedes les hacen una pregunta, ¿no? Lo cual es muy común, lo cual es muy frecuente, sobre cuál es la cavidad más posterior del corazón en una radiografía lateral, esa es la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces no se olviden, esas dos preguntas son preguntas de exámenes de NAM, son muy comunes, ¿ya? La cavidad, ¿no? De posición más anterior en una radiografía lateral es el ventrículo derecho y la más posterior es la aurícula izquierda. Sobre todo la aurícula izquierda sí es importante porque la aurícula izquierda crece mucho en muchas patologías, insuficiencia mitral, estenosis mitral, diferentes patologías del corazón izquierdo y que son las más comunes, ¿no? Y por eso lo vemos de forma muy común en la práctica clínica diaria y por ende su relevancia y por ende saber que esta aurícula izquierda es la cavidad más posterior. Recuerden también que cuando la aurícula izquierda crece, la aurícula izquierda está en íntimo contacto con el esófago. Entonces muchas veces vemos que cuando la aurícula izquierda crece, comprime el esófago dando una disfagia, ¿no? Es la famosa disfagia cardíaca o megalatensis, bastante conocida por los gastroenterólogos, ¿no?
y que las mandan muchas veces para evaluar esto, ¿ya? Entonces, es importante clínicamente la aurícula izquierda, no solamente por su posición más posterior, sino también por su relación a las estructuras viscerales del mediastino, ¿ya? Por el efecto compresivo que pueden causar, ¿no? Pues le digo, una manifestación relativamente común es la disfagia, ¿ya? Por compresión del esófago. Y esa es la relación que deben tener en cuenta, ¿no? La aurícula izquierda se relaciona bastante bien o íntimamente con el esófago, ¿ya? Entonces, en su mente debe estar que cuando en algún momento, ¿no? Hay una disfagia esofágica, una de esas causas podría ser el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, eso nosotros siempre lo descartamos, ¿no? Cuando el paciente viene con una disfagia, no todo es por no todo es por esófago, ¿no? O sea, no todo es una patología digestiva, ¿no? Una patología cardíaca puede causar eso, ¿no? Y está dentro del plan de trabajo descartar eso, ¿ok? Pero no olviden esos datos que son bastante comunes de preguntas en exámenes de nada, de internado, bastante común, ¿ya? Algo importante que también vemos es la valoración del tamaño cardíaco, ¿ya? Para evaluar el tamaño cardíaco, básicamente una radiografía es bastante útil, ¿ya? Y básicamente es el método que usamos para medir el tamaño del corazón. Medimos el diámetro transverso máximo del corazón y el diámetro transverso máximo de la caja torácica a nivel de la base, ¿ya? Y entre esos dos hacemos un cociente, ¿no? Lo normal que tiene que salir en la división entre este diámetro transverso máximo del corazón y el diámetro transverso máximo de la caja torácica en su base es menos de 0,5, ¿ya? Un paciente, ¿no? Una persona joven, ¿no? O adulto joven, ¿no? En su defecto, normalmente tiene una medida menos de 0,5, es decir, ¿no? Que el corazón es menos de la mitad de todo esto, de todo este diámetro de la caja torácica. Y va a ser normal cuando es más de 0,5. Ahí es normal, pero es mucho más específico cuando es más de 0,55. Cuando es más de 0,55, nosotros tenemos la mayor especificidad para diagnosticar cardiomegalias, ¿ya? Esta es una radiografía en la cual donde vemos el método de cómo sacar, ¿no? El diámetro del corazón y el diámetro de la caja torácica en la base. Hacemos un cociente, ¿no? Y nos sale 0,48, lo cual es un índice cardiothorácico normal, lo cual indica normalidad en este paciente. Aquí tenemos, miren, dos imágenes radiográficas en incidencia posterior anterior, donde vemos dos casos bastante diferentes, ¿no? Un paciente con una silueta cardíaca relativamente adelgazada comparado con el parénquima pulmonar. Y en este otro caso vemos un corazón bastante grande, ¿no? Si lo comparamos con la caja torácica. En este caso, ¿no? En el primer caso sale un índice cardiotorácico de 0,34 y en este un índice cardiotorácico de 0,68. Ya, o sea, este es netamente patológico, este de aquí, ¿no? Aquí hay una cardiomegalia. En este otro caso, cuando sea menor, ¿no? No siempre es patológico. ¿Ya? Recuerden que en el caso de las mujeres tienen un corazón más pequeño que el de los varones, ¿ya? Cuando un corazón pequeño o que parece pequeño va a ser patológico cuando yo vea alteración parenquimal, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo vea pulmones enfisematosos, ¿no? Es decir, llenos de aire por enfisema. Recuerden que el enfisema es la destrucción del parénquima pulmonar de forma irreversible, que hace que los pulmones se llenen de aire, ¿no? En ese caso sí podría decir que es anormal, ¿no? Pero la mayoría de veces si los pulmones están bien y el corazón es pequeño, no, eso no es una alteración patológica, ¿ok? Esto sí, el corazón agrandado por encima de 0,5 es patológico, ¿ya? Un corazón, como les digo, pequeño no es patológico. Depende del contexto, el contexto clínico, ¿ya? Eso creo que recuerdo. Entonces, el agrandamiento de la silueta cardíaca puede ser de varias causas. La causa más común, si usted le pregunta cuál es la causa más común del agrandamiento de la silueta cardíaca, es la cardiomegalia, ¿ya? Una pregunta parece bastante sencilla, pero a la vez, por ser sencillo, lo duda mucho, ¿ya? Hay una pregunta de examen de esto, ¿no? Y que no sé por qué no marcaron, muchos dudaron bastante, pero es la cardiomegalia la causa más común de agrandamiento de silueta cardíaca. Otra causa puede ser el edema pericárdico. Una masa mediastínica anterior también puede agrandar la silueta cardíaca.
almohadilla grasa epicárdica prominente también es otra causa de agrandamiento y silueta cardíaca. La radiografía en aspiración, hace un momento lo dije, ¿no? Si yo tengo una radiografía de tórax y si la persona no inspira bien, el corazón se va a ver grande, se va a ver bastante grande. Porque al momento de inspirar, lo que yo hago es que los hemidiafragmas desciendan y por ende voy a ver los pulmones en su verdadero tamaño, ¿no? Al no haber una adecuada inspiración, los hemidiafragmas no van a descender y por ende el corazón lo voy a ver horizontal, ¿no? Como lo voy a ver horizontal el corazón, entonces voy a pensar que es más grande, ¿ya? Una proyección antero-posterior. Recuerden que hasta ahora hemos hablado solamente de proyecciones posteriores, que es la que se hace siempre, ¿no? Y es la proyección posterior la que me muestra el verdadero tamaño de la silueta cardíaca. Si yo obtengo una proyección antero-posterior, que casi nunca lo obtengo, generalmente no hacemos antero-posterior, excepto si el paciente no puede ponerse de pie. Si es un paciente que llega en camilla y no puede ponerse de pie, tendré que hacer del decúbito en antero-posterior, ¿no? Entonces, cuando hay una proyección antero-posterior, el corazón se ve más grande, ¿ya? Y ese es un error de interpretación, ¿no? Yo tengo una proyección antero-posterior, tengo que saber que es una proyección antero-posterior para no sobreestimar el tamaño cardíaco, porque en este tipo de proyecciones el corazón se ve más grande, ¿ya? Ya ese indicador torácico de 0,5 ya no se cumple ahí, ¿ok? La silueta cardíaca en vista lateral tiene algunos parámetros que son importantes de recordar para diagnosticar cuando sea patológico. Miren, si yo tengo el esternón aquí y tengo la silueta cardíaca aquí, recuerden, esta cavidad ventricular más anterior es el ventrículo derecho y esta más posterior es la aurícula izquierda, ¿no? Eso no se olviden. La silueta cardíaca contacta con el esternón en menos de un tercio, ¿ya? Eso es fisiológico, eso es lo normal, eso tienen que recordar, ¿no? El corazón contacta el esternón en menos de un tercio. Y si yo comparo el diámetro antero-posterior del corazón con el diámetro antero-posterior de la caja torácica, lo normal es que el diámetro del corazón sea menos de la mitad del diámetro de la caja torácica. Si cumple esos dos criterios, es un corazón normal en la vista lateral. Por ejemplo, ¿no? Miren, todo este es el esternón, aquí está el corazón, y apenas se contacta, será una quinta parte de un contacto, ¿no? O sea, lo cual es lo normal, menos de un tercio tiene que ser. Si yo comparo este diámetro antero-posterior con todo este diámetro antero-posterior de la caja torácica, obviamente es menos de la mitad, ¿no? Entonces, esto es un corazón normal, en una vista antero-posterior, ¿sí? Entonces, lo anterior que hemos visto es para que vean es la normalidad. Y ahora vamos a ver lo patológico. ¿Qué pasa con el crecimiento de cavidades? ¿Ya? Vamos a hablar del crecimiento de las cuatro cavidades. ¿Ya? Vamos a hablar del crecimiento de la aurícula derecha, el crecimiento del ventrículo derecho, el crecimiento de la aurícula izquierda y finalmente el crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Ya? De ahí lo más común es el crecimiento de las cavidades izquierdas. Recuerden ustedes que la patología de cavidad izquierda es la patología más común que hay en nuestro medio. ¿Bien? Es la patología muy frecuente, ya que vemos prácticamente a diario en las emergencias, en consultorio, ¿ya? Es muy común. El crecimiento de la aurícula derecha. ¿Qué pasa cuando crece la aurícula derecha? Cuando crece la aurícula derecha, ¿ya? Va a haber una cardiomegalia a expensas de la cavidad derecha. Parece bastante sencillo en este concepto, ¿ya? Pues hay un aumento del índice cardiotorácico a expensas de su borde derecho. Bastante sencillo, alguien me puede decir, muy simple, claro, está bien. Esa es en la vista frontal. La vista lateral, lo que va a haber es un aumento de la sombra cardíaca, tanto en vista anterior como en vista posterior. Es decir, cuando yo veo una radiografía lateral, en un crecimiento de aurícula derecha, la aurícula derecha crece hacia adelante y crece hacia atrás, ¿ya? Y eso quiero que recuerden para diagnosticar el crecimiento de aurícula derecha. Es el dato más importante. Comparen esta radiografía normal que hemos visto hace un momento con esta de aquí, en vista lateral. Mira este down, miren el corazón, contacta muy poco. Si yo comparo el diámetro antero-posterior
el corazón con el de la caja torácica, este es menos de la mitad. Pero miren aquí, miren el esternón, miren la silueta cardíaca. Hay un crecimiento tanto en sentido anterior como posterior. Se ve más grande si lo comparan con esta. El contacto con el esternón es más de un tercio. Y si ustedes miden el diámetro antero-posterior de este corazón con el diámetro antero-posterior de la caja torácica, es más de la mitad. Entonces, en esta vista lateral yo estoy viendo que el corazón crece tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, con alta probabilidad, este crecimiento de cavidades debe ser de aurícula derecha. ¿Sí? Ese es el concepto más importante para diagnosticar un crecimiento de aurícula derecha. Pues veamos aquí. En un paciente con un contexto clínico de una insuficiencia tricuspidia, que es un evento bastante común relacionado a la aurícula derecha, pero no muy común en nuestro medio. ¿Ya? Es más común la patología mitral. ¿Ya? Miren, el corazón está grande a expensas del margen derecho del MID. Es un paciente, ¿no? Cardiópata, que tiene marcapaso, una cardiomegalia crónica. ¿Ya? Entonces, en la vista frontal lo habíamos dicho bastante sencillo, ¿no? Hay una cardiomegalia a expensas del suborno derecho, ¿no? Bastante fácil, ¿no? En la vista lateral, el corazón crece hacia adelante y crece hacia atrás. Miren, este es un corazón casi ovoideo, ¿no? Miren, el contacto con el esternón es casi la mitad. Miren, casi la mitad. El esternón está contactado, ¿no? Y si ustedes sacan el diámetro antero-posterior de este corazón y lo comparan con la caja torácica, es más de la mitad, ¿no? Por ende, ¿no? El corazón, la silueta cardíaca ha crecido tanto en su borde anterior como posterior, y lo cual me permite diagnosticar con bastante confianza, ¿no? Que es un crecimiento de la aurícula derecha. ¿Ok? Son dos imágenes de tomografía, tanto en vista axial como coronal, donde vemos, ¿no? Todo esto de aquí es las cavidades izquierdas, todo esto de aquí son las cavidades derechas. Estas partes de aquí son los ventrículos y estos son los aurículos. Si ustedes ven, la aurícula derecha está bastante grande, ¿no? Si lo comparan con el ventrículo izquierdo, incluso es más grande que el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo cual es totalmente patológico. El paciente anterior que hemos visto es este, es un crecimiento de la aurícula derecha. Miren, la aurícula derecha crece a expensas de su borde derecho, ¿no? Como está bastante grande, ¿no? Ahora vemos el crecimiento del ventrículo derecho. Cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, va a haber una cardiomegalia. Hago un aumento de la sombra cardíaca a expensas de su borde izquierdo, ¿ya? Veíamos hace un momento que cuando crecía la aurícula derecha, había una cardiomegalia a expensas de su borde derecho, ¿no? Cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, hay una cardiomegalia a expensas de su borde izquierdo. Eso también pasa cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿ok? La diferencia es la siguiente. La diferencia es para ver si es crecimiento del ventrículo derecho o izquierdo, es ver la punta del corazón. Cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, la punta del corazón se eleva. En cambio, cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, la punta del corazón desciende, ¿ya? Entonces, esta elevación de la punta del corazón, es clave para diagnosticar un crecimiento del ventrículo derecho. Y es también importante, por ejemplo, cuando veamos las cardiopatías no congénitas como la tetralogía de Fallot, ese corazón en bota sueco, en punta, ¿no? En zapato sueco. Esa punta, o sea, el zapato, esa forma de zapato seco lo da el crecimiento del ventrículo derecho, por la elevación de la punta, ¿no? Si no hubiese ese componente, no habría zapato sueco. Luego lo vamos a ver. Otro hallazgo importante es que hay una prominencia al cono de la pulmonar. ¿Ya? El crecimiento del ventrículo derecho se asocia a hipertensión pulmonar, y también vemos ahí lo que es el crecimiento del cono de la pulmonar, es decir, el segundo módulo, ¿no? Que les he mencionado. Cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, hay un aumento del corazón, pero solamente en su margen anterior. Entonces, diferencien con el crecimiento de la aurícula derecha. Cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha crece hacia adelante, les dije, y crece hacia atrás. Cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, en una vista lateral, este solamente crece hacia adelante, ¿ya? Entonces, por eso les decía hace un momento, ¿no? Si yo veo una vista lateral de una radiografía, si veo que el corazón crece hacia adelante y hacia atrás,
Entonces, ese será un crecimiento de aurícula derecha. Si solamente crece hacia adelante, ¿no? Ese es un crecimiento del ventrículo derecho. ¿Está bien? Dato bastante importante. Miren aquí, dos imágenes radiográficas, una en vista posterior anterior y otra en vista lateral, donde vemos una cardiomegalia. El paciente también está congestionado, miren, está congestionado. Vemos una cardiomegalia expensa de su borde izquierdo. Miren el borde izquierdo, que normalmente está así. No debería llegar no debería llegar al borde izquierdo, pero ahí está llegando. Miren cómo contacta. Bueno, miren, prácticamente contacta la pared torácica izquierda. ¿Ven? O sea, hay un crecimiento a expensas de su borde izquierdo. Pero la punta está hacia acá, horizontal. No está hacia abajo, por debajo del diafragma. Está horizontalizada hacia la izquierda. El cono de la pulmonar está prominente. El segundo módulo, ¿ven? Está prominente, está grande. Y en esta vista lateral, miren el corazón cómo ha crecido, pero su parte posterior no está crecida, es su parte anterior nada más. Hay más contacto con el esternón, pero solamente a dependencia de su margen anterior, ¿no? Entonces, ese es un crecimiento del ventrículo derecho. Crecimiento del ventrículo derecho bastante nítido y bastante claro. En una imagen tomográfica, miren este ventrículo izquierdo, compárenlo con el derecho. El derecho es bastante más grande que el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo cual es algo anormal. Recuerden que la cavidad más grande de las cuatro es el ventrículo izquierdo. Y segundo, el ventrículo derecho. En este caso vemos que el ventrículo derecho es mucho más grande que el ventrículo izquierdo, ¿no? Es un crecimiento del ventrículo derecho asociado a hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces, esos han sido los crecimientos de cavidades derechas. Ahora veamos lo más común, que es el crecimiento de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa cuando hay un crecimiento de aurícula izquierda en una radiografía de tórax en vista en posterior anterior? Primero va a haber un doble arco auricular derecho. En el lado derecho yo voy a ver como dos contornos del corazón. La orejuela va a estar prominente, dándome el signo del tercer mogul. Recuerden que el corazón, les dije, la aurícula izquierda está en íntimo contacto con el esófago, pero también está inmediatamente por debajo de la carina, ¿ya? Cuando la aurícula izquierda crece, la aurícula izquierda es esta rosada aquí, crece, el ángulo carinal, que normalmente es 60, 70, se va a incrementar por el crecimiento de la aurícula derecha. Va a llegar a 80, 90, incluso más, ¿ya? Y esto es menos común, puede haber un desplazamiento de la aorta lateralmente. Esto es en una vista frontal. En una vista lateral lo que vemos es un aumento del tamaño de la silueta cardíaca, pero en su borde posterior, condicionando un desplazamiento esofágico posterolateral. Hace un momento les dije, ¿no? Que la silueta, que la cavidad cardíaca que tiene una localización posterior es la aurícula izquierda. En una vista radiográfica, lo que yo voy a ver es un crecimiento de la silueta cardíaca, pero en su margen solamente posterior, ¿ya? Solamente posterior. Y vea que cuando la aurícula izquierda crece en su margen posterior, comprime o desplaza el esófago, pudiendo causar la disfagia cardíaca que les he mencionado, ¿ya? Entonces, te recuerdan, ¿no? Si hay un crecimiento de la silueta cardíaca hacia anterior, solamente hacia anterior es crecimiento del ventrículo derecho. Si solamente es hacia posterior, es crecimiento de la aurícula izquierda. Y si crece tanto en anterior y posterior, es crecimiento de la aurícula derecha. ¿Sí? Eso es importante que recuerden, ¿ya? Este crecimiento de la aurícula izquierda es bastante común en nuestro medio. Causas de crecimiento de la aurícula izquierda, vean, son unas patologías más comunes que vemos: estenosis mitral, muy común, insuficiencia mitral, todos los cortocircuitos de izquierda a derecha, es decir, CIB, CIA, ¿no? O sea, la patología más común, ¿no? Causa este crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Por eso es importante y relevante, ¿no? El saber cuáles son los signos radiográficos de crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Porque las causas son muy comunes, ¿no? Y son las cavidades más comunes que vemos dilatadas en nuestro medio cuando volvemos un paciente cardiópata, ¿no?
porque los factores que predisponen a eso son las patologías más frecuentes. Miren aquí, es el crecimiento de la aurícula izquierda en una vista frontal. Quiero que vean aquí, acá hay un contorno cardíaco, pero aquí aparece otro. En este esquema se ve bastante bien, ¿no? Es esto, lo que está dibujado aquí, véanlo bien. Hay un doble contorno del borde cardíaco derecho. La aurícula derecha, esa imagen en azul es todo la aurícula izquierda. Está agrandado. La carina, que normalmente mide 60, en este caso por crecimiento de la aurícula izquierda, se agranda, ¿no? 90 grados, eso debe ser, eso es más de 90, esa imagen amarilla, ¿no? Que me está dibujando la carina, ¿ya? Y en la vista lateral pasa lo siguiente, ¿no? La aurícula izquierda crece hacia posterior, ¿ven? Hacia posterior está creciendo la aurícula izquierda. Se le ha hecho aquí un estudio contrastado para ver el esófago y se ve que el esófago está desplazado hacia posterior, ¿no? Ese es el contorno del corazón. Miren la aurícula izquierda, cómo la desplaza hacia posterior. Da una disfagia cardíaca, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Disfagia cardíaca, ¿no? Es relativamente común, crecimiento de la aurícula izquierda. Los pacientes consultan por disfagia, ¿no? No pueden comer o tienen dificultad para alimentarse. Y no, como les dije hace un momento, no siempre toda la disfagia es de causa digestiva, ¿no? Pueden haber otras causas, ¿ya? Y hay que tener en cuenta el crecimiento de la aurícula izquierda dentro de los diferenciales. El crecimiento del ventrículo izquierdo en una vista frontal, ¿ya? También es bastante común el crecimiento del ventrículo izquierdo. Hay un aumento, hay una cardiomegalia a expensas del borde izquierdo, ¿no? Es muy similar a lo que le dije del crecimiento del ventrículo derecho. Pero aquí la diferencia va a ser la punta. La punta desciende, se va hacia abajo. En cambio, cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, la punta se va hacia horizontal, ¿ya? Eso es un punto de quiebre bastante importante que deben recordar. Crecimiento del ventrículo derecho, la punta se horizontaliza. Crecimiento del ventrículo izquierdo, la punta desciende, ¿ya? Si recuerdan eso, van a entender varias imágenes sin tener que memorizarse, ¿ya? Van a entender cómo se ve una imagen, ¿no? En función del crecimiento de cada cavidad. Esta es en una vista frontal. En una vista lateral, lo que vemos es el crecimiento. Recuerden que el ventrículo izquierdo está hacia posterior también, pero en una menor magnitud. Hay un crecimiento cardíaco posterior inferior, ¿ya? No es tan notorio, ¿ya? Y hay un aumento de distancia entre la vena cava inferior y el borde posterior del corazón, el ventrículo izquierdo. ¿Verdad? Sí, sí aumenta, pero no lo usamos mucho esto, ¿no? Usamos más la vista frontal más una radiografía frontal con un descenso a la punta. Entonces, miren, causa de crecimiento del ventrículo izquierdo, patología muy común en nuestro medio, ¿no? Las que predominan la hipertrofia sobre la hidratación. Miren, hipertensión arterial. Hipertensión arterial es una condición clínica bastante común, ¿no? ¿Qué paciente adulto no tiene presión arterial? Es muy común en nuestro medio. Entonces, miren, la hipertensión arterial es una causa de crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Causa bastante frecuente, ¿no? Estenosis aórtica, coartación de aorta. Otras causas de crecimiento del ventrículo izquierdo donde predomina la dilatación sobre la hipertrofia es la insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. Pues vean, miren, patologías muy comunes, ¿no? En la práctica clínica diaria son causantes del crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Dentro de ellas, la más común, la hipertensión arterial, y condiciona el crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso debemos de poner y saber, ¿no? ¿Cómo es que se ve un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque lo van a ver definitivamente que sí, pues, ¿no? Porque es muy común. Pues les he dicho que cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo, el corazón va a crecer a expensas de su borde izquierdo, ¿ya? Pero la punta desciende o mantiene una orientación hacia inferior, ¿ya? La punta del corazón se desplaza hacia inferior. Bien, el corazón está grande, a predominio de su margen izquierdo, pero la punta está descendida. A diferencia del crecimiento del ventrículo derecho, que la punta se horizontaliza para allá, ¿no? También acá hay un descenso en la punta. Entonces, eh, el saber el crecimiento de cada cavidad nos va a ayudar a deducir varias anomalías que se dan en el contexto de malformaciones cardíacas que sean congénitas o adquiridas, ¿ya? Entonces, el saber
que el crecimiento del ventrículo derecho me eleva la punta y que el crecimiento del ventrículo izquierdo me desciende la punta del corazón, o al saber que el crecimiento de la aurícula derecha hace que el corazón crezca hacia adelante o hacia atrás, son datos importantes para nosotros poder deducir qué es lo que voy a ver en una imagen en una patología congénita o adquirida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Malformaciones cardíacas congénitas inicialmente, luego adquiridas. ¿Ya? Dentro de las malformaciones cardíacas vamos a ver las congénitas, primero las acianóticas, ¿ya? Es decir, donde no hay presencia de cianosis, la coloración azulada de piel y mucosas. ¿Ya? Primero, ¿no? Hay algunas en donde hay un aumento de la vascularidad pulmonar. ¿Ya? Es las más comunes en nuestro medio, el efecto del tabique ventricular, el CIB, el efecto del tabique auricular, el CIA, son de las cardiopatías congénitas más comunes que hay. El conducto arterioso permeable es otro tipo de cardiopatía congénita cianótica, ¿no? Donde hay un aumento de la vascularidad pulmonar, ¿ya? Y que deben recordar. Estos tres deben recordar porque son muy comunes en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, el CIB se presenta como un patrón de crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Ya saben cómo crece un ventrículo izquierdo, entonces pueden deducir fácilmente. Un CIA también, ¿ya? Al igual que el conducto arterioso permeable. El otro fue con una vascularidad pulmonar aumentada. Esta es una cardiopatía congénita acianótica con una vascularidad pulmonar normal. Es decir, los vasos pulmonares están normales. En cambio, en los anteriores, los vasos pulmonares están congestionados, ¿no? En el 6B, 6A y ducto arterioso permeable, el paciente está congestionado. En cambio, aquí tiene una vascularidad pulmonar normal, ¿ya? Cuando hay una estenosis de la válvula aórtica, cuando hay una coartación aórtica, cuando hay una estenosis de la pulmonar. Patologías menos comunes, ¿no? Pero también relevantes clínicamente, ¿ya? Cardiopatías acianóticas. Entonces, esas seis patologías acianóticas son de las más comunes en nuestro medio, ¿no? CIB, CIA, CIB, ductus, estenosis de la válvula aórtica, coartación aórtica bastante común, estenosis pulmonar menos común. ¿Qué son las acianóticas? Entonces, las acianóticas relevantes clínicamente me interesan tres de estas que tienen un aumento de la vascularidad pulmonar. Cuando hablamos de aumento de vascularidad pulmonar, queremos decir que el paciente tiene congestión pulmonar. Es decir, que tiene la potencialidad de hacer congestión pulmonar, de congestionarse. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vemos el retorno venoso pulmonar anómalo total tipo 1, que es el más común de lejos, y el tipo 2. La transposición de los grandes vasos, el tronco arterioso único, tipo 1, 2, 3. Otra cardiopatía congénita cianótica cuando hay disminución de vasculatura pulmonar. Por ejemplo, en la tetralogía de Fallot, el síndrome del corazón derecho hipoplásico, ¿no? La anomalía de Eckstein con CIA, ¿ya? Dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas, la tetralogía de Fallot es de la más común, ¿ya? La más común. Y una de las representantes más conspicuas de estas cardiopatías congénitas cianóticas, ¿ya? La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente que vemos. Tanto clínicamente como en frecuencia es la más común. Básicamente no se dice tatología de Fallot porque tiene cuatro componentes importantes. Tiene un CIB, es decir, un defecto septal ventricular. Tiene una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. La otra está cabalga el ventrículo izquierdo. Y tiene una hipertrofia ventricular derecha. Hace un momento hemos visto hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ya? Y hemos visto que cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, la punta se va hacia el lado, se horizontaliza, ¿no? Y es precisamente por este crecimiento o esta hipertrofia ventricular derecha que la tetralogía de Fallot tiene este corazón en bota o zapato sueco. Esta imagen en bota, clásicamente, ¿no? ¿No? Los libros de semiología clásicos lo definen como corazón en bota, ¿no? Es básicamente por el crecimiento del ventrículo derecho. Si no hubiese crecimiento del ventrículo derecho, no habría corazón en bota, ¿ya? Entonces esta configuración, ¿no? En bota, ¿no? Por la punta, ¿no? Elevada, ¿no? Se dice así, o zapato sueco.
precisamente por el crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, si no hubiese crecimiento del ventrículo derecho, no habría corazón en bota. ¿Ya? Diferentes configuraciones de la tautología, pero no olviden los componentes, ¿ya? Y de la configuración de esta, lo que importa, o el que le da a esta configuración, el crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, no se olviden que cuando crece el ventrículo derecho, el corazón se horizontaliza, se eleva. Otra patología, ¿no?, que es bastante representativa, otra patología cianótica, es la anomalía de Eckstein, ¿no? En este caso vemos un corazón en forma de una caja. La anomalía de Eckstein, la aorta, la arteria aorta y la pulmonar son bastante pequeñas comparados con la silueta cardíaca. Hay un desplazamiento. Aquí la anomalía de Eckstein, lo que pasa es lo siguiente. Miren, la válvula tricuspidia, es decir, la válvula AV derecha, desciende, que va hacia el ventrículo, ¿no? Y al descender esta, ¿no?, se dilata y por ende no cierra bien. Y al no cerrar bien, va a haber un reflujo o una regurgitación del ventrículo a la aurícula. Y por ende la aurícula va a crecer grande, ¿no? Va a crecer. Aquí hablamos de una atrialización del ventrículo derecho. O sea, la aurícula derecha crece tan grande que prácticamente eh, hace que el ventrículo derecho parezca parte de la aurícula, ¿no? Hay una dilatación del ventrículo derecho a la aurícula derecha, pero a mí no de la aurícula derecha, ¿ya? Esta anomalía de Dexter no es la más común, pero es una bastante representativa, ¿no? En este caso hay un flujo de derecha a izquierda a través del foramen oval, ¿no? Cuando hay una anomalía de Dexter, la presión de derecha es tanto que hace que el flujo vaya de derecha a izquierda y el foramen oval esté permeable. Si no hubiese foramen oval permeable, estos pacientes fallecen, ¿no? Porque definitivamente tiene que haber una mezcla sanguínea para que estos pacientes sobrevivan. Esta es la configuración que vemos, ¿no? Prácticamente todo esto es aurícula derecha. Miren, este es el mediastino. Miren, aquí está el tronco de la pulmonar. La otra se ven bastante delgados comparado con el crecimiento de la aurícula derecha. Entonces, toda esta imagen, ¿no?, que se asemeja a una caja, en anomalía de Einstein, es debido a un crecimiento desmesurado de la aurícula derecha. ¿Ya? Eh, y es bastante característico ese tipo de imagen. Ya, la anomalía de Einstein es una cardiopatía cianótica, ¿no? Hay que recordarla, ¿ya? Como la tetralogía Fallot, son las más comunes dentro de las cianóticas, ¿ya? Retorno anómalo venoso pulmonar total a varios tipos. El más importante y el más común, el más frecuente lejos, es el tipo 1, ¿no?, en el cual las venas pulmonares terminan a nivel supracardíaco, es decir, por encima del corazón. Ahí desembocan primariamente, ¿no? Y me da una imagen bastante característica. Miren aquí está el corazón y todas las venas pulmonares terminan a nivel supracardíaco, ¿no? Me da esta configuración en imagen radiográfica. ¿Ven? Una imagen aquí redonda y acá otra imagen redonda, ¿no? Es la imagen, ¿no?, en muñeco de nieve, ¿no?, que es bastante típica, característica. Los libros de semiología clásica antigua, ¿no?, de radiológica lo definen como el retorno venoso anómalo total de tipo 1, esta configuración, ¿no?, en 8 o en muñeco de nieve. Ya, bastante típica y característica del retorno venoso anómalo pulmonar total. Y es que deben recordar, porque con una imagen radiográfica fácilmente hago este diagnóstico. ¿Ok? Otra anomalía que vemos, ¿no?, en imágenes bastante representativa, ¿ya?, bastante característica, es la transposición de grandes vasos, ¿no? En la transposición de grandes vasos, lo que vamos a ver básicamente es un estrechamiento del mediastino superior. Es el signo más consistente en la transposición de grandes vasos, ¿no? Es decir, para sospechar de transposición de grandes vasos, al haber una alteración en la normal posición de la aorta y la pulmonar, aquí lo más característico, lo más consistente, lo más común, lo que vemos de forma mayoritariamente continua es que el mediastino superior se hace más estrecho, o se ve en su defecto más estrecho, ¿no? Mientras que la silueta cardíaca se ve agrandada
globulosa, prominente, ovoidea, ¿no? ¿No? Ovoidea como un huevo, ¿no? Y el mediastino, como se ve adelgazado, como más delgado, ¿no? Se le dice que es un huevo en la cuerda, o el signo del huevo en la cuerda, ¿no? Así, ese es el signo característico. El borde auricular derecho es normalmente convexo y el auricular izquierdo es agrandado, ¿no? Más o menos se ve así, ¿no? Miren esta configuración ovoidea, el mediastino más adelgazado, ¿no? La posición de grandes vasos me da como ese signo, ¿no? El huevo en la cuerda, ¿no? Es bastante característico, sobre todo la forma del ovoidea del corazón, la forma ovoidea que adquiere, ¿no? Y esto ha añadido al adelgazamiento del mediastino superior por la transposición del aorta y la pulmonar. Otro, otra patología, ¿no? Que vemos y que tiene bastante representación en imágenes radiográficas es el retorno venoso anómalo pulmonar, pero parcial. Hace un momento hemos visto el total, el tipo 1, que daba la imagen en configuración en 8 o muñeco de nieve. Esta imagen, ¿no? Me da el signo azimitado, ¿no? Azimitado es este, ¿no? Es una para ver que tiene esta configuración, que es producida básicamente esta imagen que vamos a ver en radiografías por una vena pulmonar anormal que tiene aparte o todos los lóbulos del pulmón derecho. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver el corazón. Vamos a ver aquí una vena anómala, que puede llenar parte del pulmón o todo el pulmón derecho, ¿no? Es que se dispone de forma paralela al corazón, ¿no? Y se ve así. Miren esta imagen radiográfica y miren esto. Esta es una vena anómala, paralela al borde derecho del corazón, ¿no? Y que me da ese tipo de configuración, ¿no? El signo de la simetría. Recuerden porque es una anomalía relativamente común que se ve, ¿no? Y con una imagen radiográfica bastante sencilla de diagnóstica. Obviamente le pedimos luego de eso, ¿no? Estudio tomográfico, para ver la anatomía de forma más amplia, pero vean que con una radiografía simple se puede hacer ese diagnóstico. Otras patologías más comunes, no cianóticas, por ejemplo, tenemos la coartación aórtica. En la coartación aórtica vemos, ¿no? Una estenosis, ¿no? Y por encima y por debajo de esa estenosis vemos una dilatación pre y postestenótica, dando la configuración L3, ¿no? Bastante característica o típica. También vemos las muescas costales, ¿no? Llamado el signo de Rosler, típico también en la coartación aórtica. Es tan típico y tan común las muescas costales que cada vez que vemos una, ¿no? Nos hacen buscar coartación aórtica. Miren aquí, hay una configuración en 3, es un poco difícil, pero aquí se veía bastante claro. Miren aquí, las costillas, el borde inferior de las costillas, se ve ondulado, se ve remolado, no se ve como esta lisa continua. Esa es una muesca de Rotle, ¿no? Recuerden que los vasos, el van, ¿no? La vena, arteria y nervio pasan en el borde inferior de las costillas, ¿no? Es por eso que cuando se hace una punción torácica, nunca se hace por debajo de la costilla, sino por encima, ¿no? Precisamente porque el van, ¿no? La vena, arteria y nervio costal pasan en su borde inferior, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay una coartación de óptica, lo que pasa es que las colaterales se hacen prominentes, ¿no? Y al colateral de ser prominentes, se hacen tortuosas y van a provocar esa, ¿no? Miren aquí, esas colaterales son tortuosas y van a provocar esa deformidad del borde inferior de la costilla, ¿sí? De eso son las famosas muescas costales o signos de Rosler. Como les digo, es tan común, tan característico esa muesca de Rosler que cada vez que vemos, nosotros vamos a lo que es la otra buscando coartación, ¿no? Entonces, son signos bastante característicos, típicos, ya que te sospecha de coartación aórtica. ¿Ok? Muy bien. El 6B y 6A son bastante simples. Los hallazgos se ven como un crecimiento de ventrículo izquierdo. Por eso no les he puesto imágenes, pero se ven tal cual un crecimiento de ventrículo izquierdo. Son de las causas, ¿no? Cuando veíamos causas del crecimiento de ventrículo izquierdo, veíamos que las causas eran 6B y 6A. Esas son las más comunes,
los hallazgos no son tan característicos, ¿ya? Como estas que les he mencionado. Vamos a ver la patología del pericardio, ¿ya? Dentro de la patología del pericardio podemos ver pericarditis, edema pericárdico, taponamiento pericárdico, tumores del pericardio, ¿ya? Hay que diferenciar de derrame pericárdico, taponamiento pericárdico, ¿no? Este concepto de taponamiento pericárdico es un concepto bastante característico, bastante propio, ¿ya? Quiero que lo recuerden cuando veamos, porque se prestan muchas preguntas. Primero hay que ver el pericardio. El pericardio tiene dos capas, una capa fibrosa externa, es la envoltura, y una capa serosa, ¿no? La capa serosa, a su vez, tiene dos componentes, un componente parietal y un componente visceral. Dentro de estos dos componentes hay fluido, hay líquido pericárdico normal, fisiológico, en una cantidad aproximada de 20 a 25 mililitros, que facilita, ¿no?, el desplazamiento, movimiento de estas hojas visceral y parietal, ¿no? Cuando vemos en imágenes radiográficas, ese líquido se mantiene en un grosor de 2 milímetros, ¿no? Siendo patológico cuando le damos un grosor de por encima de 4. Entonces el pericardio es evaluado tanto en radiografía como en tomografía, pero sobre todo en tomografía se evalúa un poco más. Lo que me interesa a mí es la pericarditis constrictiva, ¿no? Como su nombre dice, constrictiva, constriña, evita, ¿no? Va a restringir salida, ¿no? Es un defecto de llenado esto. Aquí vemos un contorno normal o leve rectificación de la silueta cardíaca. La pericarditis constrictiva, ¿no?, va a causar que una vascularidad pulmonar disminuida. Aquí no hay congestión, ¿no? Si yo, por ejemplo, alguien está sospechando una pericarditis constrictiva, ¿no?, y ve congestión pulmonar, esa no es pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva tiene vascularidad pulmonar disminuida, no aumentada, ¿ya? Lo que sí hay dilatación de venas sistémicas, así es que la pericarditis constrictiva causa una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Por ende van a haber dilatación de venas sistémicas, dilatación de la vena yugular, ¿no? Las hepáticas, ¿ya? Presencia de calcificaciones hasta en un 50%. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante porque se ve en imágenes esto, las calcificaciones. Pericarditis constrictiva, la causa más común es idiopática. Es una pregunta de examen. En nuestro medio se asocia con tuberculosis, pericarditis constrictiva, ¿ya? Entonces, miren estas dos imágenes radiográficas, ¿no? En vista frontal y lateral. Vemos aquí una imagen densa, ¿no?, en el borde lateral derecho del corazón. Y en esta imagen sagital vemos una imagen densa, densidad calcio calcificada hacia el borde posterior, delimitando la aurícula derecha. La aurícula izquierda, perdón. Aquí, ¿ven? Esta simple calcificación para nosotros es más que suficiente para decir que es una pericarditis constrictiva. Es más que suficiente. Vean lo patognomónico que puede ser la calcificación. Entonces, ustedes cuando vean esta imagen y vean calcificación del pericardio, pericarditis constrictiva está demostrado lo contrario, ¿ya? Y si más este paciente tiene clínica de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no?, el diagnóstico ya es bastante sencillo con eso. Entonces, vean que con una imagen radiográfica ustedes pueden diagnosticar pericarditis constrictiva, ¿ya? En pacientes con tuberculosis también vemos esto, ¿sí? En nuestro medio es importante porque hay tuberculosis en nuestro medio bastante. En la imagen tomográfica se ve así, ¿no? Ven la calcificación, como se ve, es el mismo paciente anterior, ¿no? Esta es prácticamente la patognomónica de pericarditis constrictiva, ¿no? Esa calcificación del pericardio, ¿ya? Es típica, patognomónica de pericarditis constrictiva. Obviamente, para diagnosticar pericarditis constrictiva, ¿no?, el paciente en la clínica, ¿no?, si yo veo esto, solamente calcificación, y el paciente es asintomático, esto debe ser una secuela, ¿no? Debe ser una secuela. Probablemente una pericarditis previa, una tuberculosis previa, o algo secuelado, ¿no? O sea, la pericarditis constrictiva va de la mano con la clínica. Ya no olvida eso. En el derrame pericárdico, recuerden que hemos hablado cuando hemos visto la silueta cardíaca,
¿no? De los mogules, ¿no? En el derecho, en el borde derecho hay un mogul, la aurícula derecha, en el borde izquierdo hay tres, de forma fisiológica. ¿Qué pasa cuando hay un derrame pericárdico? ¿No? Cuando hay un derrame pericárdico hay un aumento del índice cardíaco, es decir, la silueta cardíaca está grande, pero aquí como hay líquido, miren aquí, esto es la silueta cardíaca, pero estos contornos se pierden porque se llena de líquido. Entonces ya no voy a ver los tres mogules en el lado izquierdo, ¿ya? Hay unas pérdidas de las curvas fisiológicas en el contorno cardíaco. La vasculatura pulmonar puede estar conservada o disminuida, no aumentada, ¿ya? Entonces, en el derrame pericárdico que hay, la silueta cardíaca aumenta de tamaño, pero el punto clave para uno poder diagnosticar el derrame pericárdico es que hay una pérdida de las curvaturas del corazón. Y ahí debemos recordar los mogules del corazón, ¿no? Que eran tres izquierdos fisiológicos y uno derecho. Estas se van a perder debido a la efusión pericárdica. ¿Ok? Este es un derrame pericárdico masivo. ¿Ya? Miren, ya en el lado izquierdo ya no veo curvaturas, solamente veo una. El lado derecho, de la aurícula derecha. En este caso, es la silueta cardíaca, ¿no? Que tiene una configuración en mataz, como se dice, ¿no? Derrame pericárdico masivo. Otra imagen del derrame pericárdico masivo, ¿no? Cuando en botella cantimplora también se le dice, ¿ya? Para el derrame pericárdico masivo es esto, por ejemplo, ¿no? Es la silueta cardíaca agrandada, se han perdido las curvaturas, ¿no? Ese es el derrame pericárdico. Ahora, el derrame pericárdico masivo eh, puede haberse instalado de forma lenta o de forma crónica. Haya estado, haya estado en esta condición por meses y se haga ya adaptado a esta situación, ¿no? Muchas veces vemos esto y el paciente está casi asintomático o tiene síntomas bastante leves, ¿no? Entonces, el derrame pericárdico masivo no siempre da clínica, eso creo que recuerden. Puede dar clínica, claro, pero otras veces no. Eso ya depende de cómo se ha instalado este derrame pericárdico. ¿Ok? Yo creo que recuerden para que diferencie del taponamiento pericárdico. El taponamiento pericárdico, en cambio, sí es diferente. En el taponamiento pericárdico, y eso creo que recuerden porque es una pregunta bastante común de exámenes, ¿ya? Pues la acumulación de líquido, ¿ya? Pus, sangre, gas, una neoplasia incluso dentro de la cavidad pericárdica. Ese taponamiento pericárdico puede ser de forma rápida, de un día a otro, de horas incluso, o puede ser gradual en el tiempo, ¿no? Semanas, ¿no? Pero en algún momento, esta ocupación del espacio pericárdico por líquido, sangre, pus, lo que sea, tejido neoplásico, va a ocasionar que el paciente tenga un deterioro del gasto cardíaco. Entonces, el concepto de taponamiento pericárdico se da básicamente por el deterioro del gasto cardíaco. Si no hay deterioro del gasto cardíaco, yo no puedo hablar de taponamiento pericárdico. ¿Ven? Una diferencia con un derrame pericárdico. El derrame pericárdico, el paciente no necesariamente tiene síntomas, ¿no? En el masivo incluso, ¿no? Hay un aumento de cierta cardíaca, pero no hay síntomas. En cambio, en un taponamiento pericárdico sí hay un deterioro del gasto cardíaco. Es un paciente comprometido hemodinámicamente. Y esa es la diferencia entre un taponamiento pericárdico y un derrame pericárdico masivo. Muchas veces lo confunden, piensan que es lo mismo, no es lo mismo. ¿Un derrame pericárdico masivo puede dar un taponamiento cardíaco? Sí, sí puede haber, claro. Pero no es lo mismo, recuerden. El concepto de taponamiento pericárdico conlleva un deterioro del gasto cardíaco. ¿Ya? Por eso, como dice aquí, hay que diferenciar el derrame pericárdico, que esa es su principal diferencial. Por ejemplo, vemos aquí, miren, esta radiografía torácica, esta tomografía, veo un agrandamiento de la silueta cardíaca con pérdidas o curvaturas en el lado izquierdo y no veo los mogules, miren, solamente veo uno. Entonces, esto me dice que, que acá hay líquido en el pericardio. Y en la tomografía se confirma. ¿Ven? Aquí está el corazón y está como atrapado por este líquido.
¿ya? Y si este líquido hace que el gasto cardíaco disminuya, entonces hablamos de un taponamiento pericárdico. Entonces dense cuenta que este es un derrame pericárdico masivo. ¿Puede causar taponamiento? Sí puede causar. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. El concepto de taponamiento conlleva a deterioro hemodinámico. ¿Ok? Causas de derrame pericárdico y taponamiento pericardíaco, perdón. Básicamente son tres, y esto quiero que recuerden, pues una pregunta muy común. La causa de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco es neoplásico, idiopático y un derrame pericárdico por pacientes nefrópatas con insuficiencia renal. ¿Ya? En nuestro medio hay que tener en cuenta la tuberculosis. Un paciente joven, ¿no? Adulto joven, joven en su defecto, con fiebre, con clínica de sintomático respiratorio que tenga derrame pericárdico, esa es tuberculosis, sabemos de lo contrario. O sea, en nuestro medio es así. ¿Ya? Hay causas infecciosas, virales, bacterianas, pero en nuestro medio de tuberculosis hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no olviden en lo que es derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, estas tres causas son las más comunes a nivel mundial. Neoplasia idiopático y derrame pericárdico. Nuestro medio tener en cuenta tuberculosis. Finalmente, algunos tumores del pericardio, como quistes, tumores, acúmulos grasos, ¿no? Que se ven, ¿no? Que pueden ser causas de, como hemos visto hace un momento, de agrandamiento de la silueta cardíaca, causas de cardiomegalia, ¿ya? O agrandamiento de silueta cardíaca más que cardiomegalia, ¿ya? Ven cómo la silueta cardíaca se ve más grande, ¿no? Pero es por una ocupación, ¿no? Puede ser un quiste, un tumor de acúmulo graso, es decir, la grasa puede acumularse aquí, hacer que se altere el contorno del corazón, ¿no? Por ejemplo, aquí miren la silueta cardíaca, acá hay una imagen grande, ¿no? Adyacente a su borde derecho, ¿no? Que también se ve aquí, fue un quiste pericárdico en la tomografía. ¿Ven? Quiste pericárdico es el tumor, ¿no? El más común, ¿ya? Esta bibliografía, si quieren ustedes buscar más información de lo que les he puesto, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Chicos, ¿alguna pregunta para el doctor? Parece que no hay preguntas, doctor. Ok, listo. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Cuídense, que tengan buenas tardes. Igualmente, doctor, buenas tardes.